¿cómo están? Yo soy Yuri Rex. Y yo soy Lila Arias. Y esto es Ilegales. Bienvenidos a este su espacio donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTI+ y sus aliados. Donde aprenderás lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. El tema de hoy es discapacidad en la comunidad LGBTIQ+. ¿A qué llamamos discapacidad? Bueno, una persona con discapacidad es todo ser humano cuyas posibilidades de integración, ya sea educativa, laboral, social, se hayan disminuidas o limitadas como consecuencia de un carácter congénito o permanente en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Existen diversos tipos de capacidad. Bien, empecemos con la discapacidad física. Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal. Afecta el movimiento, la coordinación y la fuerza muscular. Por otro lado, tenemos a la discapacidad intelectual. Limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, que se manifiestan antes de los 18 años. Esto implica dificultades en el aprendizaje, la comprensión, resolución de problemas y respuesta ante distintas situaciones de la vida diaria. Un ejemplo de esto podría ser un síndrome de Down. También hay una especie de discapacidad mental. Son aquellos trastornos mentales que afectan el estado de ánimo, el pensamiento, la percepción y el comportamiento. Esos trastornos pueden ser temporales o permanentes. Pueden variar en gravedad. Esto puede ser desde una depresión, ansiedad, un trastorno bipolar o hasta esquizofrenia. Hay también una discapacidad psicosocial. Esta es una limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. Se presenta un cambio radical de la personalidad, las costumbres o los hábitos. Muy interesante. Por otro lado, encontramos la discapacidad múltiple. Aquí vamos a tener la presencia de dos o más discapacidades. Puede ser la física con la sensorial, intelectual o mental. Y por último, vamos a encontrar la discapacidad sensorial. Es el conjunto de limitaciones que afectan la capacidad de una persona para percibir el mundo a través de uno o varios de sus sentidos. Deficiencias o discapacidades pueden ser oculares, auditivas, del habla. Por ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista de un solo ojo, la sordera, la pérdida del oído de un solo lado o incluso la mudez. Ya que hablamos de esas situaciones, pues vámonos con la discapacidad auditiva. Esta, pues básicamente es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, como bien lo dijiste, ya sea de uno o de ambos oídos. La discapacidad visual, es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras o funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, es decir, el campo visual, la motilidad ocular, ver los colores o la profundidad, que determina una deficiencia de la agudeza visual y se clasifica dependiendo de su grado. Puede ser desde la muy pequeña hasta totalmente ceguera. Bueno, pues ahora tomemos en cuenta que si de pronto padecer o tener algún tipo de discapacidad puede padecer o ser una gran barrera, ahora, ¿qué agregamos cuando pertenezco a la comunidad de la diversidad sexual? Bien, una persona gay con discapacidad suma una doble discriminación. Una mujer lesbiana con discapacidad, por supuesto, va a sufrir una triple discriminación. No digamos o no dejemos a un lado a una mujer transexual con discapacidad, pues además de vivir con barreras de acceso a la salud, educación, empleo, vivienda, transporte, servicios sociales, se enfrentan a todas las problemáticas que además viven las personas LGBTIQ+. ¿Cómo experimentan su sexualidad? ¿Te lo has preguntado? ¿No? Al tener una discapacidad física que no te permita alcanzar ni siquiera algunas partes de tu cuerpo. ¿Qué tan amplio es el espectro que las identifica como tales? A pesar de lo muy discutidos que son los temas sobre los derechos y la discapacidad, muy pocas veces se toma esta interseccionalidad centrándonos en su sexualidad, su diversidad sexual. Claro, creo, nunca a alguien se lo ha preguntado, por lo menos nunca pasaba por mi cabeza pensar justamente en que
pues mucha gente no disfruta del placer por ese tipo de discapacidades. Pero bueno, en México ser una persona con discapacidad es difícil. Y no tanto por la discapacidad en sí, sino por la falta de infraestructura y la falta de conciencia social sobre los derechos que estas personas poseen. Entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, como bien lo decías, entre los que se incluyen el derecho a la identidad de género. La intersección entre la discapacidad y la identidad de género es complicada porque no siempre se respetan sus identidades, sobre todo por su familia. Pero no solo ahí, sino en el ámbito social también es poco común que los diferentes movimientos civiles en pro de las personas con discapacidad aborden este tipo de temas con esa apertura, lo cual igualmente se replica desde los movimientos en pro de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, pues pocas veces se incluyen a las personas con discapacidad. Quienes viven este problema se sienten aislados y poco identificados con ambos movimientos sociales. Por ello, es que un grupo de personas con discapacidad ha decidido crear el colectivo de personas con discapacidad LGBTIQ+. No se concibe que una persona que necesita apoyo para todo, como bien lo dijiste, pueda tener afectos y sexualidad. Y tenemos que luchar contra este estereotipo súper hegemónico del cuerpo, porque por lo general el cuerpo de las personas con discapacidades físicas o parálisis cerebral es de los menos normativos. Existen muchos miedos para salir del closet, miedos que pasan por cómo se lo van a decir a su familia, cómo lo van a entender mis compañeras o compañeros del centro en que convivo, porque muchos están internados para su beneficio, para que lo tengan cuidado las 24 horas. Muchas veces comparten espacios de intimidad en esos lugares. Y si ya tengo problemas a veces para tener un empleo por mi discapacidad, si además digo que pertenezco a la comunidad, bueno, pues las oportunidades podrían desaparecer del todo. La norma es que todo lo supere y los haga salir del armario. O sea, llega un momento en que explotan, supongo que como todos nosotros. El exceso a la sexualidad es ya de por sí un problema, ya que encuentran mucha gente que la reprime. Un ejemplo, bueno, es un estudio realizado a padres de personas con discapacidades mentales. Mujeres y hombres son convencidos a practicarse esterilizaciones para poder disfrutar de su sexualidad. Y en el caso de las mujeres, evitar un embarazo no deseado que terminará al cuidado de los padres que ya de por sí cuidan a esta persona con discapacidad. Pero bueno, es todo un tema, porque por ejemplo, no hay política pública que primero asigne un presupuesto para que se cuide a esta persona, ¿no? Porque de pronto decimos, híjole, si fallecen sus cuidadores, ¿quién más será a cargo? Es que el Estado tendría que asignar un presupuesto para que alguien cuide de esta persona. No olvidemos que son derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Y entonces, también claro que tienen derecho a ejercer su maternidad, su paternidad, ¿no? Y que el Estado también debería decir, garantizo tu derecho a que tengas 2 hijos, lo dice en el artículo 4 de la Constitución, claro. El número de hijos que quieras, y no dice, excepto, ¿no? Y además, yo, Estado, te voy a proveer de el recurso para que alguien cuide de ti y de tu hijo, porque es tu derecho, ¿no? En lugar de solo limitarlo. Hemos escuchado muchas historias donde cuando las personas con alguna discapacidad manifiestan su deseo por vincularse afectivamente o eróticamente con alguien más, o dicen, oye, bueno, antes no tenía esta discapacidad, ahora la tengo, ¿qué va a pasar con el ejercicio de mi sexualidad? Muchas personas del sector médico lo primero que dicen, bueno, olvídate de eso y ahorita vamos a enfocarnos en la terapia, en otras cosas. No pierdas el tiempo. A ver, ya lo decía Maslow, es una de las necesidades básicas del ser humano, la parte de la sexualidad, ¿no? Y entonces, como te decía, si a veces hasta autoerotizarte va a ser complicado, ¿qué estaríamos hablando de otros derechos sexuales, de cómo convivo? Porque aparte hay un paternalismo fuertísimo. Donde no, es que te tengo que proteger, ¿cómo vas a salir sola, solo, ¿no? Y entonces te vas a poner en riesgo y se invisibiliza el tema de, espérame, o sea, no deja de sentir emociones, necesidades fisiológicas. Bien, claro. ¿Y cómo derrumbamos el tabú? Es momento de dejar de ignorar la sexualidad en las personas con discapacidad. Y se han propuesto diversas mesas de trabajo en México, incluso ahí hay una propuesta de ley para que se hable de una prestación. Ya ahorita la explicaremos.
Alguno de estos ejes principales, por ejemplo, es acabar con el silencio alrededor de la sexualidad de las personas con discapacidad. Favorecer la intimidad cuando muchas veces se ha hecho una prioridad la protección de las personas con discapacidad. Tengo que dejarte ejercer tu libre desarrollo de la personalidad. No tengo que estar supervisado en este panóptico supervisado todo el tiempo. Es que, como bien lo dijiste, o sea, siempre que hablas de una persona con capacidades diferentes, y ya te tratan, si te ayudan, quién te cuida. O sea, siempre como que el Estado y la misma sociedad es de cuídalo porque es distinto. Y como si fuera un niño, literal. Claro, y entonces olvidamos que es una persona, puede ser adulta. Y bueno, pues justo, ¿no? De las mesas de trabajo establecen, o los propósitos es ofrecer tanta autonomía como sea posible, evitar la sobreprotección, ¿no? Que las personas puedan emanciparse, puedan vivir de manera independiente, tal vez con otro grupo de personas que también les permite tener esa intimidad, esa privacidad. Claro. El acceso al cuerpo propio, a su propia vida. Si no se ve la sexualidad desde un punto de vista heterosexual, ¿cómo van a poderlo ver desde el punto de la diversidad sexual? Y es ahí donde se producen las formas de discriminación, ya que dentro del colectivo de las personas con discapacidad existe un porcentaje de personas LGBT que necesitan expresar su sexualidad igual que el resto. De hecho, desde el 2022 ya encabezó la marcha un colectivo de personas de la diversidad sexual y que cuentan con discapacidad. De hecho, marchan con un color amarillo fluorescente que es, pues, obviamente muy llamativo y que les representa, ¿no? Que te exigen el aquí estoy y veme y no me voy a desaparecer. Bien, Súper. se empieza a hablar, aunque muy poco, por encima, de una forma muy heteronormada, del autoerotismo, de la masturbación, la sexualidad consigo mismos. Y bueno, pues eso está muy bien porque también van a necesitar relacionarse con otras personas. Bien, como decíamos, para superar esto hay una doble tarea de trabajo con las familias y los profesionales. Como les decía, a veces le preguntas al médico y te dice, no, bueno, es que yo no soy el especialista, yo no quiero tocar. La política pública, ¿no? Tomadores de decisiones tienen que poner mucha atención porque lo que no se habla no se reconoce. Y entonces, si no se empieza a capacitar a los profesionales sobre reconocer estas necesidades de la población, pues no se va a empezar a atender. Hay que hacerles ver a todas las personas que, por supuesto, tienen una sexualidad y que dentro de eso es tan plural como el resto de la sociedad. Si es un error presuponer la heterosexualidad como única, también dice hacerlo creer que las personas con discapacidad no la disfrutan. No la tienen. Bien, por ejemplo, a un documental que les podemos recomendar, que es muy bueno y que ha abierto el debate, es el documental Yes We Fuck, ¿no? De Raúl de la Morena y Antonio Centeno, donde coloca en la mesa temas como la necesidad de regular la asistencia sexual. ¿Qué es eso? Resulta que en países, obviamente europeos, en Argentina, en México, esta propuesta de ley que te decía que ya pasó por la Cámara de Diputados, habla del derecho a la asistencia sexual. ¿Qué es esto? Bueno, es una forma de ayudar al ejercicio de la sexualidad a personas con movilidad reducida. Resulta que también es una situación que atraviesan las personas con alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque sus cuerpos no están normados. Van a tener partes del cuerpo con un mayor volumen, algunas otras partes ya no van a estar, hay unas partes de su cuerpo que posiblemente no tengan sensibilidad, pero eso no significa que han perdido el autoerotismo o la forma de satisfacer sus necesidades. Entonces, en el debate es como permitir legalizar el trabajo sexual. Bueno, es que eso ya ocurre. Ya hay quien preste estos servicios, pero el propósito es crear la ley que permita capacitar perfectamente a estas personas que puedan dar asistencia sexual, que ayuden a permitir la autoretización de las personas con discapacidad o incluso que puedan intervenir en la práctica y entonces casi como te pueden preparar, ¿no? Te formas como enfermero, como auxiliar médico, como asistente de una persona, también podrías hacerlo como asistente sexual. Pero, por ejemplo, en algunos países, el Estado también da el presupuesto para que asociaciones civiles
o el propio Estado contraten, tengan desde base de datos de estas personas, que las capaciten, que vigilen que, bueno, pues no haya una situación de anormalidad, de violencia, y por supuesto den un acompañamiento seguro, ¿no? Entonces, como decías, no son niños que no tienen sexualidad para nada, ¿no? Y la sexualidad incluso ya está, imagínate, en una edad más adulta tampoco se limita. Y un ejemplo de esto, que nada que tiene que ver con la comunidad LGBT, pero sí con esta asistencia sexual. En la película Yo antes de ti, ¿no? Aparece esta chica que pues ayuda, ¿no? Como a cambiar, a motivar las emociones de este chico que ha quedado con totalmente el cuerpo inmóvil. Y entonces llega de tal manera como a ser su novia, pero bueno, nunca nos dicen si tienen o no alguna práctica autoerótica, pero aún así la mamá le contrata a alguien que le acompaña a esto, ¿no? Otra película muy parecida es la de Intocable, ¿no? Muy nombrada porque también es un caso real donde un aristócrata rico, por supuesto, llamado Philip, pues contrata a diversas personas que también sean sus asistentes médicos, sociales, y aparece este chico Tris, que rompe toda la regla, que es afrodescendiente, exacto, ajá. Y entonces que a mí donde me cayó súper el tema es cuando contrata a una chica que hace trabajo sexual para que toque sus orejas, lo cual era la única parte de su cuerpo que generaba una zona erógena. Y entonces dije, con eso estuvo bien. Y entonces es una realidad. Que solamente tengan acceso a cierto grupo privilegiado no quiere decir que no esté pasando. Y que no necesite ser regulado. ¿Bien? Claro. Vamos a ver que también hay delitos de odio asociados con la discapacidad y con la LGBT-fobia. Por más que se han buscado datos en México, no se cruzan, no lo han documentado, ¿no? Como lo mencionábamos en el capítulo de transfeminicidio, no se procura dejar datos concisos sobre si las personas que pertenecen a la comunidad o no. Entonces, ¿alguien ha documentado cuántas personas con discapacidad en México pertenecen a la comunidad LGBT? O sea, INEGI, instituciones, tienen un trabajo súper importante, visibilizar. Por lo tanto, entonces tampoco sabemos cuántos delitos de odio se cometen contra personas con discapacidad y la comunidad LGBTI. Es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de denunciar. Oye, claro, los generales que me tomas, ¿también estás contemplando si hay una discapacidad, si pertenezco a este grupo vulnerable? Claramente, al interseccionar ser una persona de diversidad sexual y tener una discapacidad, los delitos de odio también crecen de manera importante. Claro, por ambas situaciones, ¿no? Tanto por la discapacidad, que supongo que también en muchas ocasiones no puedes defenderte, y pues segundo, porque perteneces a la comunidad y todavía eres un blanco más fácil, ¿no? Hay incluso un youtuber, hay que buscarlo, se los vamos a poner ahí en el enlace, que pues justo anda en silla de ruedas, que es abiertamente gay, y dice, bueno, pues ya anda en el metrobús, en el metro, te cuenta su día a día, ¿no? Cómo se traslada. Pero justo también no habla de cómo no hay un espacio, cómo hay espacios hostiles, cómo pues se las tiene que arreglar para poder estar en una ciudad que no está tan bien realizada para la diversidad física. Sí, no, justo. O sea, si todavía no podemos tener rampas en todos lados para que puedan estas personas subir aunque sea un metrobús, porque en muchas estaciones no las hay, o un metro, que hay elevadores que nunca funcionan, pues imagínate para esta situación, ¿no? Hablando de su sexualidad. Pero bueno, hay discriminación dentro de la propia comunidad. La gente, sobre todo los hombres, muchas veces no son tan abiertos como dicen públicamente. Esto se acentúa en aplicaciones para ligar o tener relaciones, donde es mucho más directo y se exige una personalidad y unos cánones físicos súper estrictos, ya sabes, más o menos pelo, no muy femenino, alto, musculoso, y pues si no tienes todo eso y aparte estás en silla de ruedas o explicas que tienes alguna discapacidad, pues se te ignora el doble, ¿no? Establecer relaciones de afecto para una persona con discapacidad, sea de la comunidad o sea heterosexual, es complicado. Y la gente quiere tener sexo o enamorarse de una persona que esté sana. Aunque bueno, aplicamos lo mismo que normal, ¿no? Y si estás bajo la tutela de cuidadores
¿no? O de tu misma familia, porque entre los miedos de salir del closet, muchos temen que su familia, sus cuidadores o sus médicos, como tú bien lo decías, no lo tomen a bien, que salgan del closet, pues dependen de estas personas para hacer casi cualquier cosa. Y bueno, ¿qué pasa si vives una situación de violencia muy fuerte en casa porque no te aceptan y no puedes salir de ahí, ¿no? Hablamos de muchísimas personas que dependen, como te dije, totalmente de alguien, ¿no? Entonces, por más que pidas ayuda, pues estás dentro probablemente de una casa o de alguna instancia y nadie te va a escuchar. Para quienes viven en tutela o clínicas especiales, la situación pues no es muy distinta. Y de nuevo, depende de la suerte, ¿no? Todavía estamos muy lejos de que haya habitaciones individuales y cuando son compartidas, generalmente pues es habitaciones para hombres o habitaciones para mujeres. Entonces, imagínate el impacto de salir del closet en una situación así, ¿no? ¿Cómo, qué tal si mi compañero de habitación pues es súper homofóbico y va a pedir hasta que lo cambien de cuarto o no sé, va a hacer familia. por lastimarle a su familia, ¿no? Que se enteren. Entonces, ante esas dos circunstancias, obviamente falta muchísimo para que haya instituciones especializadas, ¿no? Sin embargo, en México aún no tenemos las suficientes para personas con discapacidades, para empezar en general. Imagínense, y especializadas ya en la comunidad LGBT, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué hemos hecho en México? En 2019, frente a la necesidad de hacer algo para afrontar las dificultades que viven las personas con discapacidad y que pertenecen a la comunidad LGBTI+, el colectivo Viva LBTA Sorda decidió acercarse a la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad en Jalisco, por ejemplo, para expresar su interés en participar en la marcha Pride de este año. Del 2019, ¿no? En Ciudad de México ya por lo menos también tenemos nuestro colectivo. La dirección se dio a la tarea de vincularles con las personas organizadoras de la marcha de 2019. Así lograron darles en ese momento el espacio con todas las medidas y normas de seguridad, así como la accesibilidad de asistencia a sus familiares, amigos. Esa fue la primera vez que su presencia se hizo visible en la Marcha del Orgullo en Guadalajara. Bien, el empuje y el trabajo de la inclusión de Viva LBTA Sorda es el antecedente directo de la creación del colectivo de personas con discapacidad LGBTIQ+, el cual nace originalmente desde la comunidad sorda. Ojo, no se limita a recibir a personas de esta comunidad, pues también está abierto a todas las personas con discapacidad, con todas las diferentes diversidades funcionales y también a las personas aliadas. Actualmente el colectivo está conformado por alrededor de 30 personas con discapacidad y aliados, en donde están presentes todas las discapacidades auditiva, visual, motora, intelectual. Ellos afirman que se enfrentan a la falta de espacios, a la falta de información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, ya que raramente se les puede hacer llegar, pues en el ámbito de la discapacidad en México prima mucho una visión conservadora, incluso hasta religiosa. ¡Qué horror! Muchas organizaciones son de corte católico, donde raramente se habla de diversidad sexual o de la sexualidad o de los derechos de la mujer, y esto pues también implica un gran problema. Claro. Pero ojo, no todo es preocupación. Hay muchas familias, incluso han salido documentales que dan todo el apoyo. No tengan el miedo. Incluso muchas personas de la diversidad buscan contar sus historias para que puedan tener el valor, otras más, de salir, de gritar, ¿no? De vivir su vida. Claro, pues a final de cuentas visibilizarse, ¿no? Y sí, es un hecho de que muchas asociaciones AC o IAPs son de monjas o de padrecitos o de las señoras católicas de Guanajuato o ese tipo de lugares muy súper derechistas panistas. Entonces, pues claro, de eso obviamente no se habla. Los vamos a proteger todo lo que quieran, pero no vamos a hablar de esas cosas. Y bueno, en Monterrey, pues en el 2018, Gerardo Mares, de apenas 20 años, creó el colectivo Comunidad de Sordos LGBT+, en Chihuahua. Esto lo hizo con el fin de visibilizar a esta población y darle un espacio a sus miembros para sentirse seguros y aprender poco a poco a comunicarse con las personas oyentes. En Puebla, la plataforma Visible es de las primeras plataformas en línea que permiten reportar incidentes de violencia y discriminación cometidos hacia las personas LGBTQI+ en México.
Esta plataforma dio a conocer que en Puebla sigue la discriminación para personas que pertenecen a esta comunidad. Y pues vaya, en marzo del 2024 se registró el caso de un hombre gay discapacitado que no fue contratado por su orientación sexual y su condición física. De acuerdo con el portal de denuncias, todo ocurrió el pasado 10 de marzo cuando esta persona acudió a entrevista laboral en un centro comercial de la capital poblana y la encargada del lugar le dijo que no le podían dar trabajo por su discapacidad. En lo que va del año se ha registrado 4 casos de discriminación en Puebla y las víctimas fueron agredidas verbalmente, se les negó el acceso a los baños, de acuerdo a su identidad de género, y hubo otro caso de agresión física. Los agredidos fueron 3 hombres gay y una mujer trans. Al buscar grupos en redes sociales, nos llevamos la sorpresa de encontrar diversos grupos de personas que cuentan con algún tipo de discapacidad y que también son de la comunidad. Sí, claro. O sea, si por ejemplo tú conoces a alguien y de pronto ya te contó que pertenece a la comunidad, hay grupos de la diversidad sexual que también tienen alguna discapacidad y que les van a abrazar y que van a poder pues generar más conexiones. Bien, ¿qué leyes protegen a las personas con discapacidad en México? Existen diversas leyes a nivel estatal y federales, como lo es la Ley de Asistencia Social, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. A nivel internacional también tenemos la Convención para las Personas con Discapacidad. Por su parte, en la Ciudad de México existe la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Como le decíamos, en México existe esta ley que protege y vela por los derechos que incluyen medidas contra la discriminación, prohibiendo conductas que atentan contra la dignidad de una persona. Van a crear crean contra estas un entorno discriminatorio, hostil, que les degrade, ofenda debido a su discapacidad. Y obviamente va a prever que México observe políticas públicas con equidad e igualdad de oportunidades, inclusión, aceptación, transversalidad y accesibilidad en los entornos. ¿Qué entornos serían? La salud, el trabajo, la vivienda, el transporte, estadística, ¿no? Que Lo que decías. se generen dame datos. Deporte, cultura, turismo, libertad de expresión y, por supuesto, acceso a la información. Simplemente en las Olimpiadas, creo que en las Olimpiadas donde ellos participaron nos llevamos más medallas. No, y había, por ejemplo, que fue todo un tema, porque una chica le pide matrimonio a su entrenadora. Y bueno, yo así como súper contenta, me voy a ver los comentarios y no saben la cantidad de hate que recibió de, claro, con nuestros impuestos se fueron a viajar a París. A ver, o sea, ¿sabes lo que le costó estar ahí? Las horas, días, años de entrenamiento, ¿no? Y entonces, no. Y regresaron además con más medallas que personas que no tienen alguna discapacidad. Claro, no, o sea, todavía hay muchísimo que hacer, simplemente en materia de educación. Necesitamos más gente que hable el lenguaje de señas para esas personas que pues no pueden entender, pues simplemente textos en braille, ¿no? Hay muchísima situación que todavía hay que atender en México, pero bueno, no sé, la actualización de maestros en materia de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, incluir las tecnologías, audiodescripciones para las personas que pues no pueden verlo, ¿no? Y pues que se respete su derecho a la educación sexual, porque ellos también tienen ese derecho, ¿no? Y pues la verdad, digo, si de por sí en la educación mexicana es un derecho muy general, porque a final de cuentas es cisgénero, pues, ¿qué les digo? ¿No? El acceso a la justicia, por ejemplo, en instituciones de administración e impartición de justicia deben de contar con peritos especializados en diversas discapacidades, intérpretes de lenguaje de señas, y documentos de sistema de escritura braille, y pues recibir un trato digno como todos los demás, ¿no? Hay que sensibilizar sobre todo a todos esos burócratas que luego atienden a estas personas. Digo, me parece bien que ya haya filas especiales para ellos, para que puedan ser atendidos primeramente. Y bueno, simplemente en materia penal ya existen los facilitadores. ¿Qué son los facilitadores? Pues son profesionales que son responsables de guiar y simplificar los mecanismos, ya sea de conciliación, mediación
o una junta restaurativa como opciones eficaces para solucionar cualquier tipo de controversia penal. Es decir, alguien que te acompañe en cualquier proceso, que te va explicando conforme tú lo vayas entendiendo para que el proceso para esta persona sea más fácil, ¿no? En el desarrollo social, pues básicamente programas de protección y estrategias para reducir la pobreza. En este caso, pues bueno, ya empezamos con tarjetas de ayuda que ya les dan, la pensión al bienestar de las personas con discapacidad, exactamente. Actualmente es un apoyo económico de 3,100 pesos que se entregan de manera bimestral. Y bueno, con sus requisitos, ¿no? Que son tener entre 1 y 65 años de edad y padecer una discapacidad. En caso de habitar municipios o localidades indígenas o afromexicanas, así como municipios o localidades con alto o muy alto grado de marginación, pues bueno, también pueden accesar. Y bueno, hay convenios para la universalización de esta pensión para las personas con discapacidad permanente como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Yucatán. Ellos no lo han firmado, ¿eh? O sea, ellos no lo han firmado. No, ellos no lo han firmado. Las otras entidades federativas ya lo firmaron porque además es asignar un presupuesto. ¿No? Bien. Y estos son los únicos estados que no lo han hecho, así que tache por ahí. ¿Qué requisitos deben de cumplir? ¿O qué documentos hay que presentar y llevar en mano? Acta de nacimiento en original y copia. Obviamente tu identificación oficial vigente en original y copia. Puede ser el INE, puede ser un pasaporte, puede ser una credencial del INEPAM o cualquier otro documento que le acredite. Puede ser la cédula profesional, por supuesto. Llevar tu CURP en original y copia. Comprobante de domicilio, que no pase de más de 3 meses de antigüedad de preferencia, porque luego te andan regresando porque no está tan actualizado. Bien, obviamente este es el registro más importante, el certificado o constancia médica que acredita la discapacidad permanente. Tiene que ser emitido por una institución pública, ¿vale? Del sector salud federal, estatal o municipal. Este deberá de contener los requisitos mínimos del certificado médico por la institución. Y bueno, en caso de que las personas solicitantes del programa no puedan acudir, es decir, necesite de algún asistente para hacer el registro, tiene derecho a nombrar a una persona adulta mayor para que le auxilie y le represente. Debe presentar a esta persona también su identificación oficial, su CURP, comprobante de domicilio y el documento que acredite el parentesco con esta persona con discapacidad. Muy bien. Pues bueno, ¿qué instituciones existen para personas con discapacidad? Existen diversas instituciones estatales y federales que los ayuda, orienta y protege, como lo son el CONADIS en Ciudad de México, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma 51, piso 15, Colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, que diseña políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, promueve sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. Existe un Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México que se encuentra en la calle Prolongación Sastrería número 20, 10 de mayo, código postal 15290 en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Aquí se realizan conferencias, exposiciones, talleres que ayudan a las personas con discapacidad y a sus familias a entender y atender de mejor forma y aprender a diversas técnicas e innovaciones para ayudar a su familia o a ellos mismos a vivir mejor. En Oaxaca y Nuevo León existe la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad. Orientan, asesoran y asisten gratuitamente en materia legal cualquier asunto en que las personas con discapacidad tengan un interés jurídico directo, en especial aquellos que se refieren a su salud y su seguridad. Bien, vamos a ver que en materia penal, por lo menos en Ciudad de México, no existe una fiscalía especializada para personas con discapacidad. Si bien tenemos fiscalías que atienden a grupos vulnerables o de atención prioritaria, este no contempla dentro de sus grupos vulnerables a personas con discapacidad. ¡Wow! Cosa que pues nos sorprendió bastante al hacer la búsqueda. A pesar de que el reglamento de la ley orgánica lo contempla, la realidad es que pues no hay una fiscalía. Y entonces yo como persona con discapacidad tengo que acudir a una territorial, ¿no? Y ya si hay un delito en específico que tenga que ser estudiado
por una fiscalía especializada, pues me remitirán. Pero, pues sí, hay que como prestar atención. No es suficiente con solo mencionar cuando me pidan mis generales si soy una persona con discapacidad, ¿no? Ahora pienso, si soy una persona imputada con discapacidad, ahorita lo hablaremos. Y bien, bueno, este reglamento, pues justo en su fracción 12 nos habla de realizar acciones, la obligación de la Fiscalía contra la discriminación mediante la atención especializada a adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, grupos étnicos y otros grupos prioritarios. Pero en la realidad, las personas con discapacidad no tienen una fiscalía especializada. Wow. Bien, aunque existen diversas situaciones penales, hemos tenido también bastantes avances con materia de la discapacidad, ya que ahora contamos con figuras como los facilitadores y la obligación de las autoridades de aplicar ajustes razonables. ¿Qué son estos? Bueno, pues son estas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Es decir, cuando se requiera que en un caso particular se necesite garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, que puedan participar consciente y plenamente en el ejercicio de sus procesos, ¿no? Que se necesita un acompañamiento psicológico para comprender mejor en qué etapa me encuentro, qué es lo que me está comunicando la autoridad, qué es lo que necesita que yo le comunique. Bueno, pues la Fiscalía y el Poder Judicial tendrán que aplicar estos recursos. Lo que sí queremos mencionar es que, bueno, ya el pertenecer a un grupo vulnerable como es a la diversidad física, ¿no? A la salud, antes podía ser como un privilegio. Fingir que tenías tal vez una discapacidad mental, ¿no? Que tenías un tema de psicopatía y que pues un trastorno mental que no te permitía ser como tan consciente de tus actos. Antes pues podía ser como una ventaja, ahora no. De hecho, hay una propuesta de ley para que el concepto de ser una persona inimputable en razón de estar interdicto, de no tener la posibilidad de serte responsable de ti o de tus actos, se busca eliminar, ¿no? Incluso hay la propuesta para que para el 2027 los estados hayan homologado sus códigos civiles y quiten la figura de la interdicción. ¿Por qué? Porque es volver a infantilizar a las personas con discapacidad. Y bueno, ¿cómo lo vemos en los procesos? Tuvimos el caso de una persona con discapacidad a la cual, en razón de que se le emitió un dictamen, ¿no?, que estuvo como todo chueco, en el que decía que tenía un trastorno mental, pues no podía, ¿no?, ajustarse a ciertos beneficios preliberacionales. Y entonces esto jugó totalmente en su contra. Un proceso que pudo haber celebrado en 2 meses, la llevó a estar en un centro de reclusión en Tepepan, ¿no?, durante 2 años. Todo porque por su interdicción, por esta inimputabilidad, no podía aceptar que había cometido o la responsabilidad e irse por un juicio abreviado. Entonces se tuvo que llevar todo el proceso penal, privada de su libertad y esperando, bueno, pues tener una muy buena defensa, ¿no? Porque le atravesaron muchas cosas. Ella es lesbiana, persona en situación de calle, con alguna discapacidad. Y entonces, qué tan importante también es reconocer que pues las personas, no por tener una discapacidad, no tienen la capacidad de entender su entorno. Y para esto la necesidad de los ajustes razonables. Bien, entonces, pues mucha atención con esto. Esperamos que esta homologación llegue rápido y que lejos de perjudicar a una persona con discapacidad, pues juegue en su favor y no en su contra, ¿no? Como les decía, si tú ahora quieres fingir que cometiste esa conducta porque estás bajo un estado alterado de tu realidad por algún trastorno, bueno, pues estarás privado en un centro de reinserción social para personas con discapacidad y no podrás recibir estos beneficios. Pues mucha atención y en caso pues muy complicado, ¿no? Claro, y ¿sabes qué es lo peor? Que si estás dentro de ese centro, ¿no?, de atención especial
y después la autoridad penal dice, pues ya, yo por mí no tengo problema, probablemente tú no fuiste el que realizó la conducta punitiva, yo te libero de cualquier situación, pues ya no basta con eso para salir. Cuando llegues justamente a ese centro especial para personas con discapacidad, aunque digan, él no fue, bueno, pues ahora es absolutoria, pues ahora es centro de rehabilitación, hasta que no te dé la alta, no te puedes ir. Sí. Entonces ya eso no va a depender de un juez, sino de los doctores que están viendo si eres apto o no eres apto, así que cuidado. Claro, no, fue un tema complicadísimo porque fue muy perfecto, ya nos la llevamos, tiene sentencia absolutoria, y de pronto fue como de, no, permíteme, tengo que pedir informe al centro de Tepepan para saber si la directora autoriza su salubridad si no está bajo un tratamiento, porque si está bajo un tratamiento se va a quedar ahí. Hasta que lo acabe. Ajá, claro, o sea, y si les dijeran la acusación, por 200 pesos se quedó privada de su libertad 2 años, ¿no? Donde obviamente tenía compañeras que sí iban a ser muy agresivas, que ponían su vida en riesgo, y entonces ella, al intentar defenderse, yo le decía, por favor, aguántate tantito, ¿no? Busca cómo disuadir, cómo evadir el conflicto, porque entraste por un supuesto robo de 200 pesos, puede ser que no te dejen salir por haber lesionado a alguien, haber desvivido a alguien, aunque haya sido en legítima defensa. Totalmente. Bueno, pues qué complicado. Por último, pues bueno, salió libre, que es lo donde estés, todas las bonitas vibras. Saludos. Por último, como la New Age, corazoncitos. Por último, queremos recomendarles una película que se encuentra en la plataforma de Prime Video que se llama Todo el Silencio, una película que habla sobre este tema, que incluye actuaciones fabulosas de Adriana Llabres y Ludvika Paleta en su versión más tortilla. Por favor, véanla, sobre todo si son fans de Ludvika Paleta, y que es un lesbodrama de discapacidad auditiva, de discapacidad hipoacústica. Y pues bueno, también le recomendamos El silencio de mis manos, de Manuel Acuña. Sí, hay, por ejemplo, en España hacen durante todo un fin de semana todo un festival de películas que hablan sobre la diversidad sexual, pero también de la discapacidad tales, y que volvemos, es importante visibilizarlo. Bien, pues no olviden, con esto estamos acabando, enviarnos sus historias, amamos leerlas y conectar con ustedes. Les dejamos como siempre un enlace para que puedan escribirnos y recibir asesoría al correo ilegalxs@gmail.com. Suscríbete y comparte. Y si conoces a alguien que está en riesgo o necesita información, contáctanos. Será un gusto poder ayudar. Yo soy Nino Arias y yo, Yuri Rex, y esto fue Ilegales. Bye.